Amados hermanos, feliz día del Señor. La Iglesia de Jesucristo, a través de la historia, ha tenido que transitar en una constante lucha. Lucha con costumbres, ideologías, poderes, filosofías, tradiciones, modas. Esto ha acontecido siglo tras siglo y con razón muchos prominentes hombres del pueblo de Dios han hablado de tener que vivir en contracultura. Es estar sin ser. Estar en el mundo sin ser del mundo, para tomar palabras del Señor Jesús. Hoy, hermanos, esto es igual. Y nos toca discernir los tiempos, identificar las estrategias cosméticas del maligno, que no son las mismas, ellas cambian, mutan, para lograr desviar al hombre. Vivimos en una sociedad con una incredulidad selectiva. Esto le caracteriza. Profesa el materialismo, evidentemente, de una u otra forma lo hace. Pero en las últimas décadas hay un fenómeno que se ha sumado, se ha adicionado, y es que esta sociedad no solamente es incrédula, sino que se le añade ahora la moda del ser descreída. Antes eran creyentes muchos y han dejado de serlo. No es una incredulidad ideológica, es un descreimiento pragmático de vida. Es un escepticismo que se ha puesto de moda a la carta, un dejar de creer. Yo creía, ahora no. O hay casi una especie de orgullo posmodernista en no creer. Yo no creo. Yo quiero es saber, yo conozco. Allá los que creen. Pareciera que están haciendo suya la profesión de fe de Prometeo, el odio a todos los dioses, o están firmando el discurso de aquel filósofo alemán por muchos de nosotros conocido cuando escribía 2000 años con un mismo Dios es demasiado tiempo, Dios ha muerto, que viva el superhombre. Haciendo suyo este amargo y desgraciado, fatalista y no funcional discurso, pues se apuntan en sus filas, nos imponen nuevos absolutos y por supuesto una nueva moralidad. Es el mismo hombre que insiste en mirar su ombligo. La egolatría campea y crece silvestre. Sobre esto hemos estado hablando ya en varios domingos consecutivos. Y sí, quiero llover sobre mojado. Nosotros como iglesia, en cambio, Iglesia de Jesucristo, en cambio, nos confesamos que somos asistidos por el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios nos protege. El Espíritu Santo de Dios nos instruye. El Espíritu Santo de Dios nos santifica. El Espíritu Santo de Dios nos consuela. El Espíritu Santo de Dios nos preserva y el Espíritu Santo de Dios nos asiste para la extensión del reino de Dios. Y sobre esto último es que versará la predicación de hoy. El Espíritu Santo de Dios nos asiste para que se pueda llevar a cabo la extensión del reino de Dios en esta sociedad llena de incredulidad, en esta sociedad descreída y materialista. Hermanos,
vivimos la era del Espíritu Santo de Dios. Y servirá de base para nuestra reflexión un breve pasaje con palabras del Señor Jesús que encontramos en el relato de Juan Apóstol, el Evangelio, capítulo 16, versículos del 8 al 11. Dijo el Señor Jesús al grupo apostólico esa noche: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hasta ahí la palabra. En prédicas anteriores hemos afirmado que el Espíritu Santo de Dios causa en nosotros una reorientación vital de nuestro espíritu, lo que llamamos el nuevo nacimiento, y que esta regeneración cambia nuestro intelecto, cambia nuestros sentimientos, cambia nuestra voluntad y hace que nuestro espíritu, nuestro corazón sea sensible, deje de ser pétreo y pase a establecer un encuentro armónico con el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo de Dios provoca en nosotros ese cambio y luego y prácticamente de inmediato provoca el encuentro, un encuentro con Él que es consciente, existencial, inteligente, intencional, reverente, relacional. Ese es nuestro encuentro con el Espíritu Santo de Dios, y esto lo hace el Espíritu Santo de Dios para provocar en nosotros convicción. Y esta es la palabra clave del sermón: convicción, porque el Espíritu Santo de Dios es quien convence a los hombres y nos ha convencido a nosotros. Convicción, después de haber provocado en nosotros regeneración, en simultáneo trabaja para convicción. Es decir, dirige nuestro espíritu a un creer y a un exaltar a Jesucristo como el eje de la salvación. Lo encontraremos al estudiar, al analizar en los minutos siguientes este texto que hemos leído. Y esto es lo que da razón al título que le hemos puesto a la predicación: el Espíritu Santo es quien convence. A nosotros nos toca servir su palabra, la palabra que Él ha escrito. Pero quien habrá de convencer es el Espíritu Santo de Dios. Él es quien convence. La tarea del Espíritu Santo de Dios, y lo veremos hoy, es eminentemente cristocéntrica. Exaltar a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, como el eje central de la salvación que Dios nos ha provisto a través de Él y por su Espíritu. Vamos a comenzar revisando nuestro pasaje. Dice el Señor: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, hermanos, Él es quien convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. ¿A quién convencerá? ¿A todo el mundo? No. Evidentemente no hay universalismo en la salvación, o habría un total fracaso, por lo que la historia demuestra. No, Él convencerá a aquellos hombres a quienes el Padre ha elegido para que sean regenerados y convencidos
A los que Él deba convencer, convencerá con su poder, porque el Espíritu Santo de Dios tiene todo el poder de Dios. Y lo hemos cantado. Todo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Él me ha cambiado a mí, te ha cambiado a ti. Él puede hacerlo, Él lo hace. Él es quien lo hace, quien convence. Hermanos, estas palabras del Señor Jesús en esa noche tienen un ambiente judicial que es imposible esquivar. La palabra convencer, cuando Él venga, convencerá a los que tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio. El vocablo convencer en griego es elekko, que indica argumentación propia de un abogado acusador, que demuestra sin lugar a dudas lo que quiere poner en mesa, que amonesta, que reprende. Es un discurso con poder. Hermanos, es más que una simple persuasión, una simple conversación con argumentos de lógica, a ver si te logro convencer. No, aquí la palabra es la que se ponía cuando el abogado acusador exponía la culpa, la responsabilidad, el pecado, la infracción del otro frente al juez. Es un discurso con una apologética un tanto agresiva. No se percibe cuando leemos el texto de que Él convence. Pareciera que Él tiene una capacidad de una retórica envolvente, capaz de cambiar la posición del otro. No, es algo argumentado que se da frente a un juez para demostrar y no dejar lugar a ninguna duda. Es una tarea apologética la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como apologeta, como alguien que presenta con una fuerza argumental irrebatible que provoca cambio, convicción en quien le oye. ¿Sobre qué? Sobre 3 asuntos, dice el Señor. Cuando Él venga, convencerá a quienes tenga que convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Analicemos el texto, porque el Señor precisa el por qué y el cómo, la razón de que el Espíritu Santo tenga que argumentar sobre pecado, justicia y juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Hermanos, el Señor Jesús está redefiniendo el pecado. Noten que habla en singular, no habla de los pecados, habla de el pecado, de la incredulidad o del descreído, del incrédulo o del que ha dejado de creer. El problema del pecado, según el Señor Jesús, es no creer en Él. Convencerá a los que tenga que convencer, por cuanto no creen en mí. He ahí la razón. ¿Quién es el que tiene que ser convencido y va a ser convencido si el Espíritu Santo lo toca? Aquel que no cree. ¿No cree en quién? En Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, como el Salvador único. Hermanos, en la predicación temprana de la iglesia primitiva, oímos al apóstol predicar: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
que también es hombre. Esta exclusividad es chocante. Juan lo relata. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, escribe Juan, refiriéndose a cómo el Señor Jesús hace obligada, estrecha la puerta y Él se pone en el lugar. Miren cómo en ese par de líneas aparece el no creer, el no haber creído y conlleva condenación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, evidentemente, la definición de pecado que aquí encontramos por parte de Jesús cuando dice son pecadores porque no creen en mí. Si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Leo completo este texto. Les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Jesús de Nazaret. Es Él quien pone la exclusividad. No es de mente abierta para tiempo de hoy. Ahora, el problema de concebir el pecado de esta forma, incredulidad o dejar de creer, conlleva otra dificultad añadida en nuestro tiempo. Y hermanos, la dificultad añadida es que hoy en día nuestros conocidos, nuestra sociedad no considera necesario tener un Salvador, porque no se considera que está en problemas. De esto ya hemos también predicado, pero quiero insistir. Antes era fácil cuestionar las indulgencias que daba el Vaticano. El problema de hoy es más grave, porque no lo da el Vaticano, se lo da cada quien a sí mismo. Hay autoindulgencia, eso es lo que hay. Lo hay en los hombres, lo hay en las mujeres, en los viejos, en los jóvenes, en las instituciones, en las organizaciones. Hay autoindulgencia y eso es peor todavía. Cada quien se la dispensa de acuerdo a cuando lo necesita y le viene bien para poder dormir. Sí, hermanos, esta sociedad, nuestros conocidos, a quienes intentamos presentarle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que hay en Él, se ha impermeabilizado, ha cauterizado su conciencia, se ha psicologizado. Se trata ahora de borrar la responsabilidad o el sentimiento de culpa de la mente del hombre. Se ha relativizado. Maldad depende de meridianos y paralelos, de culturas y latitudes. Se ha ideologizado. Hay una nueva moralidad, o cada quien se dicta la suya con tal que no le salpique al que tiene cerca. Se ha orientalizado. Es aquello de que son necesarios y el bien, es algo así como el yin y el yang, pues. El uno complementando al otro, ¿no? O caemos en lo que algunos llamaron la rebelión de la excusa, los tercerismos. Vamos, yo no soy el culpable es el otro, y empezamos a proyectar. Toreros, de lo mejor. Hermanos, el ambiente de esta afirmación se da siempre en esa atmósfera que me he atrevido a llamar judicial. Sí, nosotros anunciamos, parte de nuestro anuncio es que necesitamos ayuda para salir del problema de la esclavitud, del pecado, pero nos encontramos
con estas barreras por las cuales el hombre no cree necesitar a un Salvador ni a un crucificado, por supuesto. Solo el Espíritu Santo lo puede convencer de pecado. Y el pecado es no creer en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Segundo, avanzamos en el texto. El Señor ha dicho, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahora agrega, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán jamás. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. De justicia. Sí, la palabra de Dios, la Escritura, continuamente asocia pecado a justicia. Y la cruz pasa a ser, hermanos, la expresión plástica más elocuente, pública, de alguien que está siendo ajusticiado, maldito, declarado culpable, abandonado de Dios, condenado, malhechor, contado entre ladrones. Eso es la cruz. Justicia, sí, justicia, porque si es cierto que el justo murió por los injustos, también es cierto que nuestra culpa fue borrada, porque nuestros pecados fueron clavados en esa cruz, hubo sustitución, y el Hijo de Dios murió en tu lugar y en mi lugar para satisfacer la justicia de Dios. Pero es que ya de esto hemos predicado también. Lo que tenemos que agregar aquí es lo que el Señor Jesús agrega. Dice, de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. ¿Saben qué? Con Él también se hizo justicia cuando el Espíritu Santo de Dios le resucitó de entre los muertos al tercer día. Eso era hacer justicia con el que no había jamás cometido pecado, ni había nunca habido engaño en su boca. Fue resucitado y exaltado a la gloria de Dios. Eso era hacer justicia. Y el Señor dice acá, de justicia el mundo será convencido. El Espíritu Santo convencerá a quienes tengan que convencer de que se ha hecho justicia por cuanto voy al Padre. Voy a ser resucitado. Pongo mi vida, pero seré resucitado. Este templo va a ser destruido, pero será reconstruido y ascenderé a los cielos. Voy al Padre y no me verán más, asegura el Señor. La tumba vacía, la resurrección, su regreso al cielo, hablan de la justicia de Dios que recuerda la solicitud del Hijo cuando en oración dice, ahora, Padre, yo te he glorificado en la tierra, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, y Él fue oído por el Padre. Sí. Así que el Espíritu Santo de Dios nos convence de que Jesús es el Señor. No en balde, en el primer discurso, el primer sermón que predica el apóstol Pedro el día de Pentecostés, les dice a los que le están oyendo en Jerusalén lo siguiente: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso es justicia. A quienes ustedes crucificaron, prueba de injusticia y de pecado y de maldad, Dios lo ha justificado en el Espíritu y le ha hecho Señor y Cristo. La exaltación. Hermanos, los hombres, sin que sean tocados por el Espíritu de Dios, no conocen lo que nosotros predicamos hace un par de domingos: expiación, justicia y gracia, y buscan sus propios caminos para lograr la inocencia, la superación, es decir, quieren ascender, mejorarse,
no reconocen su necesidad espiritual. O, en palabras de Reina Valera 60, no reconocen que son pobres en espíritu. No reconocen su necesidad espiritual. En Romanos capítulo 10 escribe el apóstol Pablo lo siguiente: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Para que todo el que cree reciba la justicia. Pero para creer tiene que ser tocado por el Espíritu Santo de Dios, que le convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es interesante cómo vemos a nuestro alrededor algunos hombres buscando ascendencia en una espiral, tomando estas filosofías que nos vienen del lejano oriente, buscando regresiones hipnóticas para sanear un pasado de su infancia temprana, hasta de su vida embrionaria. Cómo abundan en las vitrinas los manuales de autoayuda. Vamos, invítele a un hombre que está hundido en el fango, que salga de ese lodo tirando de las sandalias de sus correas, a ver si puede salir. Necesita ayuda extra nos, y el hombre de hoy no quiere reconocerlo, quiere autojustificarse, encontrar justicia por sí mismo. Hermanos, un comunicador humorista muy reconocido en la televisión española, en eso que hoy llaman blasfemia en un marco creativo, se refería al Espíritu Santo de Dios como el espíritu rancio. A estos niveles hemos llegado. Dios, el Espíritu Santo de Dios, a la papelera. Jesús de la cruz, ahí lo dejan, muerto, clavado, desangrado. El justo murió por los injustos, nos dice la palabra, para que nosotros encontráramos justicia de Dios en Él. Sí, justicia de Dios en Él. Y por eso de la muerte fue exaltado hasta lo sumo, para que delante de Él se doble toda rodilla y todo hombre confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es justicia. Y el Espíritu Santo es quien logra en los hombres que han sido tocados, regenerados, esta feliz convicción. Feliz convicción. El Espíritu Santo es quien convence. Finalmente, para llegar al final de nuestro sermón, añadía el Señor de justicia, de pecado y de juicio: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Les decía en la introducción que se nota el ambiente judicial que el Señor presenta en este escenario de esta breve conversación. Juicio. Sí, nosotros concebimos la historia desde el punto de vista bíblico como una lucha continua de conflicto entre el bien y el mal. Así la encontramos, así nos la presenta la revelación escrita. Pero es una lucha que tuvo un comienzo y que tendrá un final. Esta sociedad incrédula y descreída
Por supuesto, si no cree en Dios, tampoco cree en el maligno ni en el mal, mucho menos en el juicio final. Es casi una expresión que se ha tomado para otros usos. No cree en que habrán de rendir cuentas ante un Dios que exigirá cuentas a cada uno. Juicio final, no lo conciben. Y nosotros, como iglesia, tenemos que recordarles que ya este conflicto entre el bien y el mal fue ganado, porque la batalla decisiva ya se dio y Jesucristo venció en la cruz del Calvario en una aparente derrota, porque estaba garantizada su resurrección y la nuestra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está la victoria tuya? Estás derrotado. Satanás tiene estampada en la frente la marca de su derrota final. Lo que está es en algunos escarceos mientras le llega el último momento. La victoria está garantizada porque la batalla principal ya fue ganada. Esto lo trabajó muy bien en el siglo pasado Oscar Cullmann, un gran teólogo suizo, cuando nos habla del día en que se dio esa batalla decisiva y cómo ya lo que queda es simplemente la consecuencia lógica de esa victoria que se dio. En Juan capítulo 12 el mismo apóstol escribe palabras de Jesús. Oigan al Señor Jesús antes de que suceda su entrega, su crucifixión. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y añade el evangelista, y esto decía, indicando de qué muerte, de qué forma habría de morir. Amén. Entonces, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, dice el Señor Jesús allá hace 2000 años, será expulsado el príncipe de este mundo. Léase, entiéndase, Satanás, el maligno, el diablo. Hermanos, el texto dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Buscando el vocablo griego dice krinos. Juzgado ahí es sentenciado con condena firme. Ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado y con sentencia firme. Ha sido expulsado de su posición de trono de poder, con sentencia firme de juicio, por cuanto el principal de este mundo ya ha sido juzgado, con sentencia, con condenación. Cuando escribe el apóstol Pablo a los Colosenses sobre este mismo tema, añade algo de lo más interesante. No es solo que Satanás, el maligno, ha sido aplastado, su cabeza ha sido aplastada por la simiente de la mujer. No es solo eso. El apóstol abunda diciendo que también Jesucristo despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. En su desfile victorioso, dice una versión, lo que parecía una total derrota, siendo vejado por la soldadesca romana, siendo ninguneado por el procurador Poncio Pilato, siendo objeto de desdén y de burla por el rey Herodes, la multitud que pedía crucifícale, crucifícale, lo desfiguraron completamente. Como cordero fue llevado al matadero, parecía una derrota total, y luego lo clavan en la cruz y lo levantan. ¿Esto qué es? Hermanos, es el desfile victorioso, en donde lleva cautivos para que se exponga la maldad del maligno y de todas las autoridades y potestades que con él tejen la maldad.
¿Qué vemos en la cruz del Calvario? ¿La bondad del hombre o la maldad del hombre? ¿Qué vemos en la cruz del Calvario? La bondad del Espíritu que cosméticamente arma y gobierna la satisfacción de los hombres hoy en día. ¿Qué vemos ahí? Es una exhibición de maldad humana. Eso es lo que vemos ahí, y una exhibición de bondad, de amor, misericordia y entrega por parte de Dios a favor de nosotros los hombres. Eso es lo que nosotros vemos ahí, hermanos, en ese desfile victorioso. Exhibió la maldad de los hombres, exhibió que el maligno existe, pero lo despojó de su cosmética. Ahí se veía cruenta de lo que es capaz de hacer la humanidad sin Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos mueve a convicción para ver en esto a Jesús vencedor, vencedor. Un último texto que quiero leer para ustedes, también del apóstol Pedro, narrado en el libro de los Hechos, capítulo 10. Miren este resumen que hace el apóstol conversando con un grupo. Nosotros, habla Pedro, nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén. Pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo, Jesús resucitado, nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Óigase bien, este Jesús resucitado ha sido nombrado por el Padre, Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Habrá juicio, por eso habla, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero habrá juicio, sí, hermanos, Dios no es indiferente a la maldad que daña este planeta, a la maldad que altera por completo la sinfonía del cosmos. Dios no es indiferente a la maldad y Dios juzgará. La Escritura nos dice que Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que de todo esto y aún de más, de otras cosas más, pero para terminar acá, de todo esto, de pecado, de justicia y de juicio, nos convence el Espíritu Santo de Dios. Él es el Espíritu Santo, hermanos, no lo olvidemos, quien convence. Es Él quien convence. Nosotros no lo logramos hacer. A nosotros nos toca ser tan solo agentes de la reconciliación, sirviendo la palabra que el Espíritu Santo escribió, la palabra de Dios. Así que nosotros le damos gracias hoy a Dios porque Él nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por su obra soberana. Gracias por su palabra inspirada, palabra que es viva y que es eficaz. El Espíritu Santo, hermanos, refrenda la centralidad crística de la salvación. Si revisamos los tres asuntos, pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor, cristocentrismo. Justicia por cuanto yo voy al Padre, Él me resucitará, cristocentrismo.
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y quien lo juzgó y lo derrotó fue Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario, cristocentrismo. No en balde, finalizo con estas palabras del Señor Jesús. El Espíritu Santo, dijo el Señor, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo me glorificará. Y eso es lo que estamos recordando hoy, que el Espíritu Santo glorifica al Hijo cuando convence a los que han sido regenerados, los convence de pecado, de justicia y de juicio. Que a Él sea la gloria.